Y en la semana pasada estuvimos hablando de cuáles eran esas señales que nos indicaban que el Mesías estaba a punto de volver a la tierra. Hablamos de la segunda venida de nuestro Señor y Salvador. Entonces vimos y mencionamos, pero analizamos muchas de estas señales, como que habrían falsos mesías, que oiríamos rumores de guerra, de violencia, veríamos cómo se iba a levantar nación contra nación y reino contra reino, cómo habría pestes como nunca antes, terremotos en todo lugar, y dimos cifras exactas de lo que estaba sucediendo en este tiempo, que comprobaban, que corroboraban con esta declaración que hizo el mismo Señor años atrás. Veíamos cómo vendría el tiempo de tribulación, de persecución, mientras la iglesia quería mantenerse firme, mientras la iglesia quería avanzar, entonces había una persecución en contra de ella. Falsos profetas que predicarían un evangelio muy distinto al evangelio que el Señor Jesucristo predicó. Y veíamos cómo se multiplicaría la maldad y por lo tanto se enfriaría el amor en este último tiempo. Entonces analizamos cómo, sin duda alguna, todas estas señales ya están cumplidas. Todo lo que el Señor dijo que sucedería cuando Él estuviese a punto de volver a la tierra, ya ha sucedido. Por lo que tenemos que estar todos contestes en que en cualquier momento nuestro Señor vuelve a la tierra. ¿Cuántos lo creen? Amén. El Señor está a punto de volver, que así sea nuestra vida, alineada a su palabra, alineada al propósito que Él tiene para con nosotros, para que cuando Él venga nos encuentre listos para poder irnos con Él. Nos damos cuenta cómo el Evangelio de Mateo, lo voy a leer para refrescar, en el capítulo 24, versos 29 y 31, dice: inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas y los cuerpos celestes serán sacudidos. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Entonces fíjate que dice claramente después de la tribulación de aquellos días. Entonces está hablando, o sea, está marcando un tiempo para la venida del Señor, y es después de la tribulación de ese tiempo que es realmente la gran tribulación. Nosotros vemos el Apocalipsis en el capítulo 12, verso 14, cuando especifica esos 3 años y medio de gran angustia en la tierra, en todo lugar. Van a perseguir a los cristianos y habrá una profanación de su templo. Por lo tanto, tenemos que saber que el tiempo va a ser reconstruido cuando llegue el gobierno del inicuo, o como se le llama, el anticristo. Nos vamos a dar cuenta cómo en poquito tiempo ya ese templo va a ser reconstruido. De hecho, he leído varios artículos donde habla de que ya tienen todo para la reconstrucción del templo. Solo es ya iniciar, poner manos a la obra. Y hay algo que a mí me quebranta el alma. Cuando el Señor dice que en ese periodo de la gran tribulación, que salgan huyendo a los montes por la persecución que hará este hijo de perdición, el inicuo, en contra de los que no quieran sellarse, ni ponerse la marca, ni en la frente, ni en la mano. Van a tener que huir a los montes. Y yo quiero que ustedes sepan que desde el año 1970 y pico, misioneros han ido a esos montes y han enterrado comida no perecedera, para que cuando esos judíos en su mayoría vayan a esos montes a esconderse del anticristo para no ser muertos, encuentren esa comida y puedan sostenerse. Eso es impresionante, amado. Yo espero que ahora en el viaje podamos ir a esos montes y podamos experimentar y orar por esas personas que van a estar ahí en el tiempo de la gran tribulación, cuando sus ojos se han abierto y se den cuenta que el que realmente propuso paz y seguridad era un mentiroso y engañador enviado de Satanás, y realmente no hubo tal paz ni tal seguridad, sino que vino para la tierra el periodo de mayor tribulación nunca jamás vivido.
Otra cosa que advierte el Señor es que oren para que no suceda en invierno, porque si tienen que huir y salir a los montes en invierno pueden morir del frío, y que tampoco suceda en Shabbat, porque si es sábado entonces ellos iban a pecar ese día porque iban a tener que dejar el reposo con el Señor para salir huyendo. Entonces la palabra dice que oraran para que esto no sucediera en ninguno de estos días. Como vemos, ese periodo de gran tribulación será algo terrible, terrible, que pasará en la tierra para aquellos que no reciban al Señor, para aquellos que no crean la palabra que nosotros estamos predicando, palabra de salvación, llamado al arrepentimiento a muchos. Muchos no hacen caso, oyen y es como si no oyeran. Y con dolor tenemos que reconocer que estos van a tener que vivir el periodo de la gran tribulación y resistir para que no pasen una eternidad sin el Señor. Entonces vemos que después de esto vendrá la segunda venida de nuestro Señor. Verán al Mesías, a Él, tal cual dice que toda rodilla se tendrá que doblar y reconocer que Él es el Mesías. Y se dieron cuenta que tuvieron una última oportunidad y no la aprovecharon, pero ya es demasiado tarde. Cuando el Mesías venga, ya será demasiado tarde para quienes no se arrepintieron, para quienes no reconocieron que Él era el Hijo de Dios. Verán al que traspasaron y llorarán y se lamentarán. Doblarán sus rodillas delante de Él, pero ya sin ninguna posibilidad de salvación. Y van a ver que Él es quien Él siempre dijo ser. Va a ser un momento muy doloroso, amado. Yo siempre pienso, ¿qué sucederá con esas personas que nosotros hoy, en este tiempo de la gracia, le estamos predicando, le estamos hablando del Señor, y sin embargo siguen tras sus propios caminos y sus propios deseos del corazón? Cuando llegue el momento en que el Señor levante su iglesia, ahí se van a dar cuenta, muchos van a pensar, wow, todo lo que me dijeron era verdad, pero ya va a ser tarde y tendrán que enfrentar el gobierno del inicuo y enfrentar esta persecución, este azote en contra de ellos, pero allí también tendrán que resistir. Vemos en el libro de Génesis, como hemos estado estudiando, que también dice la palabra de Dios que cuando el Mesías vuelva a la tierra en su segunda venida, será como en los días de Noé, que así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo y casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así también será la venida del Hijo del Hombre. Es exactamente lo que pasa ahora. Predicamos, rogamos, hablamos, suplicamos y muchos no hacen caso. Eso pasaba de igual manera cuando Noé, ¿quién le hacía caso a Noé? Nadie. Imagínense, le había llovido, esa gente ni agua habían visto. Y él construyendo un arca. Arrepiéntanse, arrepiéntanse. Pero esa generación que existía en ese tiempo no hacía ningún tipo de caso. Y nos damos cuenta, como en estos tiempos de Noé, miren que dice Mateo 24:30 específicamente: entonces aparecerá la señal del Señor en el cielo, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. En ese tiempo se vivía como se vive ahora, y ahí, así como sucedió el diluvio en la generación de Noé, así sucederá la segunda venida del Señor en esta generación, que es exactamente igual que la generación de los tiempos de Noé. Entonces allí esa generación estaba sometida a la depravación, iban tras sus propios deseos, una rebelión abierta en contra de los preceptos de Dios, cada cual hacía lo que quería, y Dios mandó su juicio el día señalado. Yo quiero que tú digas conmigo, es hasta el día de Dios. Habla conmigo, el día de Dios viene. Entonces vamos a conocer un poquito de dónde sale esta generación del tiempo de Noé, porque es bueno que tengamos la perspectiva correcta de cómo era para saber cómo era, de dónde viene esa maldad de esta generación. Sabemos que Adán y Eva fueron hechos a la imagen del Señor,
tenían una relación perfecta con Dios, vivían en una intimidad con el Señor. Llega el pecado y entonces el hombre pierde la capacidad de relacionarse con Dios y por vía de consecuencia ya no podía mostrar la justicia de Dios, no podía mostrar la santidad de Dios, no podía mostrar la verdad de Dios, porque se rompió esa relación y el pecado contaminó la sangre de Adán y Eva, contaminó sus corazones y por lo tanto ya esa imagen que tenían de Dios pues se rompió, ya no podían tenerla. Entonces Adán y Eva, luego de este pecado, de romperse esta relación, tienen dos hijos, Caín y Abel. Entonces Caín y Abel representan, uno, la adoración falsa al Señor y otro, la adoración verdadera. Uno ofrecía adoración de lo terrenal y el otro, Abel, entonces sí, por cuanto era piadoso, por cuanto quería obedecer al Señor, era pastor de ovejas, entonces ofrecía al Señor la adoración correcta, que era a través del sacrificio de la sangre, como el Señor le había enseñado desde el principio, cuando el pecado de Adán y Eva. Entonces nos damos cuenta que Caín mata a Abel y entonces sale huyendo, se decide, es la primera vez que una persona decide separarse de Dios voluntariamente, se separa de Dios, se separa del medio donde vivía, donde estaba la ley de Dios y rechaza todo lo que viene de Dios, se aísla, se aleja. Entonces, ¿qué pasa? Que este hombre Caín da a luz una sociedad corrupta, una sociedad que iba tras la vanidad, una sociedad que estaba buscando sus propios intereses y se olvida totalmente de Dios. Llega el asesinato, llega la violencia a través de Caín. Yo quiero que vayan llevando el hilo. Aquí es que empieza entonces el mundo en una corrupción abierta a través de Caín y su generación, su descendencia. ¿Se entiende esto, verdad? Entonces es una generación autosuficiente, no necesitaba de Dios, independiente, que vivía en la anarquía. Pero Dios había prometido una simiente. Dios había hecho un pacto y había prometido desde el Edén al Mesías Salvador. Entonces, ¿qué iba a hacer el Señor? ¿Qué iba a pasar? Bueno, Dios había prometido una simiente que sí lo iba a obedecer para seguir la línea hasta el Mesías. Es por esto que Adán y Eva tienen otro hijo. Entonces, este hijo se llama Set, que significa puesto por Dios. Entonces Set viene a ser el primero de la descendencia piadosa. A través de Set iba a continuar el desarrollo de esa promesa que Dios había dado en el Edén, de que de la simiente de la mujer nacería el Salvador. Entonces, ¿pero qué pasa? Set no tenía la imagen de Dios. Él necesitaba buscar de Dios, él necesitaba acercarse a Dios. Y este hombre tuvo un hijo llamado Enos, que significa frágil, mortal, débil, como una simbología de que era necesario que el hombre buscara a Dios por encima de toda situación, por encima de todo. Tenía que hacer lo que tuviera que hacer para darle ofrenda de adoración al Señor y poderse acercar a Él. Ok, tenemos Set y tenemos Enos. Ya vamos a dejar a Caín, generación perversa y mala, por el otro lado. Vámonos a la línea de los justos, de la generación justa. Entonces, ustedes saben que las escrituras mencionan los casos importantes de hombres que se destacaron, ya sea para el mal o para el bien. Entonces vamos a brincar desde Enos, o sea, tenemos a Adán y Eva, tenemos a Set, tenemos a Enos. Ahora vamos a saltar de Enos, vamos a saltar a Enoc, que es la séptima generación, ya no con S, ahora con C, Enoc. Entonces, Enoc significa dedicado, y así fue su vida, amados. Enoc se dedicó al Señor, Enoc caminó en justicia, Enoc fue obediente al Señor, su vida fue totalmente dedicada al Señor. Miren que dice Génesis 5:22, y caminó Enoc con el Señor. Génesis 5:24 dice: caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Él, vemos como dice que se arrepintió en el verso 22. Dice: caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. O
sea que al principio Enoc no caminaba en justicia. Después que engendra a su hijo Matusalén, entonces es que empieza a caminar en justicia. Caminar con Dios, ¿qué significa? Como ha estado el Espíritu ministrando durante toda esta tarde. Caminar con Dios significa obedecerlo. Caminar con Dios significa dar un testimonio fidedigno de quién es Él. Y eso hacía Enoc, amados. Miren que dice el libro de Judas en el capítulo 1, versos 14 y 15. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos los que han vivido en el mundo, y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. ¿Quién profetizó esto? Lo profetizó Enoc. O sea que nos estamos dando cuenta de que Enoc tuvo una revelación de la segunda venida del Señor. Tuvo una revelación de cómo sería la generación en el tiempo de la segunda venida del Señor. Entonces muestra cómo él era un predicador de justicia, cómo era un hombre confrontador, cómo era un hombre que estaba confrontando a la gente de ese tiempo, llamándola al arrepentimiento y mostrándole su vida impía y su pecado. Él sabía que vendría la salvación porque de alguna forma el Señor se lo reveló. Y nos damos cuenta cómo en tiempo de Enoc, Adán estaba vivo. O sea que Adán iba contando lo que había pasado en el Edén, cómo habían fallado al Señor, pero cómo el Señor había prometido un Salvador, cómo había prometido una simiente, cómo iba a haber un pueblo santo que iba a agradar al Señor. Entonces vemos cómo Judas habla de este hombre, de este predicador Enoc, y lo tenemos que, si analizamos nos damos cuenta que la audiencia de él era su primo, era su familia cercana, porque en aquel entonces todavía no se había extendido la humanidad. Entonces vemos que Enoc engendra ¿a quién? A Matusalén. Entonces Matusalén significa, oigan esto, cuando muera vendrá, cuando él muera vendrá, cuando se vaya vendrá. Oigan eso, vendrá envío de agua. Ese es el significado, el original del nombre de Matusalén. Entonces, ¿qué nos damos cuenta? Que Enoc tuvo la revelación del diluvio. Ya sea que Dios le dijera que le pusiera ese nombre a Matusalén, o ya sea que él mismo se lo quiso poner, pero él tuvo la revelación de que vendría destrucción con agua a la tierra. Y es que Enoc caminó con Dios. Y el que camina con Dios, el que está de acuerdo con Dios, el que es un espíritu con el Señor, va a escuchar su voz y va a recibir revelación de los acontecimientos y de los hechos y de su vida y de todo. Caminó con Dios Enoc y por eso pudo escuchar su voz. Dice la palabra que Matusalén murió en el 1656 a.C., año en que sucedió el diluvio. Matusalén vivió 969 años. ¿Ustedes se imaginan que esta cantidad de años este hombre, el que más vivió, dando testimonio, llamando al arrepentimiento, hablando de una verdad, porque eso se iba pasando de generación en generación? Entonces vemos que Enoc le agradó a Dios. ¿Por qué? Porque le creyó a Dios. O sea, él oyó de Adán lo que había pasado y lo que pasaría, y él lo creyó y siguió manteniendo esa promesa en su corazón y predicando la palabra de justicia. Vemos que le creyó a Dios, y porque le creyó a Dios, Dios le reveló su segunda venida. Y vemos también cómo creyó en el diluvio que vendría, el juicio a la tierra a través de las aguas. Y también lo creyó y le puso a su hijo Matusalén por esta razón. En la carta a los Hebreos, en el capítulo 11, versos 5 y 6, dice: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios, pero sin fe
es imposible agradar al Señor. Enoc creyó y caminó con Él, de acuerdo con Él, porque le creía. Dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Enoc caminó con Dios, generación justa. Y nosotros podemos preguntarnos, ¿andarán dos juntos si no están de acuerdo? Para andar con Dios y estar cerca de Él, hay que estar de acuerdo con Él. No puede haber rebelión en nuestros corazones. No puede haber tristeza ni amargura en nuestros corazones porque no estamos aceptando tal o cual realidad. No podemos andar en desobediencia a las cosas que Él nos dice, por más duras que nos parezcan, porque entonces será imposible que estemos cerca de Él y que andemos con Él. Enoc es un prototipo de lo que sucederá con la iglesia del Señor. Esa iglesia que camina con Dios, esa iglesia que está de acuerdo con Dios, que obedece a Dios y sabe que es el soberano. Entonces esa iglesia también será traspuesta como lo fue Enoc. Para esto, amados, hay que pagar el precio de negarnos a nosotros mismos. Para poder estar de acuerdo con Dios, tenemos que morir a nosotros. O sea, no hay otra manera de que no sea así. Es morir a nuestros deseos, es llevar una vida sacrificial. Yo oigo muchas personas que dicen, no, ya Cristo pagó el precio, ya Él se sacrificó, ya Él hizo el sacrificio. Sí, Él hizo el sacrificio para concedernos a nosotros el poder andar en acciones justas, para concedernos a nosotros el poder que el morir a nosotros mismos nos lleve a una eternidad y nos lleve a una vida de prosperidad y de santidad. Pero es el peso que está sobre nosotros, el morir, el renunciar a nosotros mismos, el olvidarnos de nuestros propios deseos, para que sea el Señor que se levante, para que sea Él que se exalte. Esa es la iglesia que puede estar de acuerdo con Él, que puede caminar con Él y que va a ser levantada en los aires. Matusalén, no importa, Matusalén tiene a Lamec, o sea, es padre de Lamec. Gracias. Y Lamec, a su vez, tiene a Noé. Este es el cuadro. Dice, Noé nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que el Señor maldijo. Entonces, ya viendo de dónde sale la generación, ya vieron, ¿verdad? Entonces, vamos a ver ahora qué características tenía esta generación. Acuérdense, dejamos Caín por allá, generación perversa, mala, tiquitiqui. Venimos aquí al centro, que es el propósito de Dios, la generación santa, la generación pura, y en ese estamos. Enoc, Matusalén, y de Matusalén, Lamec, y de Lamec, Noé, y ahí estamos. Claro, empezamos por Set, ¿se acuerdan? Que Set tuvo Enos, y después brincamos a la séptima generación, y ahí viene Enoc, que caminó con el Señor. Esa fue la base, ese fue el éxito, que él decidió caminar con el Señor, estar de acuerdo con Él. Entonces, ¿qué característica tenía esa generación en tiempos de Noé? ¿Qué pasó? Que esa generación se mezcló con la generación impía, con la generación dañada, con la generación perversa que vino de Caín. Se contaminó, esa generación se corrompió, se dañó. Entonces, así estaba esto cuando el Señor decide mandar el diluvio a la tierra. Lo primero que nosotros vemos es en Génesis 6, 1, 2, que la palabra de Dios nos dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo el Señor: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres,
y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. De esta porción salen las características de esta generación. Vamos a desmenuzar esto. Primera característica: hubo una gran multiplicación de los seres humanos. Escuchen esto. En el tiempo del Mesías había 1 millón de habitantes. En 1860 había 2 millones. En el 1960, o sea, en el 1860 había 2 millones. En el 1960 ya había 4.000 millones de habitantes. En el 1990 habían 6.000 millones. Y en el 2015, 7.000.2 millones de habitantes. ¿Ha aumentado la población o no? Asombrosamente, ¿verdad? Ok. Entonces, ¿qué pasa? Vemos que esa característica está cumplida. Segunda característica: la alteración genética humana. Y yo quiero que prestemos mucha atención a esto, porque esto es algo que hay que analizarlo muy bien. Vimos en lo que leímos claramente, viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo el Señor: no contenderá mi espíritu. Entonces el verso 4 dice: había gigantes en la tierra en aquellos días. Y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y engendraron hijos. ¿Quiénes eran los hijos de Dios? ¿Quiénes eran los hijos de los hombres? ¿Por qué esa diferencia, los hijos de Dios y los hijos de los hombres? Vamos a verlo, porque esta es una característica indispensable de conocer para poder entender esta característica o esta situación en que estaba la generación en ese tiempo. Muchos dicen que se trata de que la generación de Caín se unió con la generación de Set, y como era la corrupta y la santa, dieron esos gigantes. Pero eso, o sea, eso es imposible, porque ni médicamente, cuando eso ni siquiera había una prohibición de que tú no podías tener relaciones con una persona que no fuera santa igual, o sea, que eso se cae, ni teológicamente siquiera podemos nosotros pensar eso. ¿Qué tenemos que entender de esto? Cuando nosotros buscamos el original de la palabra gigante, el original significa nefilim, que significa caído. Entonces, estos gigantes, sin duda alguna, vienen del original caerse, que fueron unos ángeles, y lo vamos a ver a la luz de la palabra, que cayeron porque dejaron su lugar en el cielo, su lugar de dignidad, y cayeron de ese lugar. Entonces vinieron a la tierra y tuvieron relaciones con las mujeres que estaban en la tierra, violando las leyes naturales y llegándose hombre con hombre, mujer con mujer. O sea, el Nefilim con una mujer, con un hombre, o sea, del mismo sexo. Entonces podemos decir: óyeme, pero los ángeles no tienen sexo. Bueno, sabemos que cuando los ángeles son ángeles caídos y están en la tierra, se toman forma, la forma que quieren tomar. Y lo vemos, por ejemplo, en el endemoniado gadareno, cómo hablaba con una voz de hombre, cómo vivía en el cementerio, cómo tenía una fuerza que ningún hombre podía sostenerlo. Y nosotros los que lidiamos con liberación de demonios nos damos cuenta que es así. Cuando un demonio se apodera de una persona, toma el control de esa persona en todas las áreas y le cambia el tono de voz, lo pone agresivo, que es una cosa terrible. Eso hacen los demonios. Los demonios, cuando están en autoridad, porque están caídos en la tierra y tienen dónde obrar, pues así actúan. Miren qué dice Judas. Solamente le voy a leer un verso para no leerlo tan largo, en Judas 3 al 7. Dice: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Entonces sabemos, dice a seguidas, como Sodoma y Gomorra, las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza,
fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Entonces, ¿qué estamos viendo? Estos gigantes o nefilines fueron ángeles que abandonaron su morada, abandonaron su lugar, entonces vinieron a la tierra y ahora mismo están esperando el juicio del gran día. Entonces, ¿qué hicieron estos ángeles caídos? Fornicaron con las hijas de los hombres y fueron contra la naturaleza, hombre con hombre, mujer con mujer. Entonces, así se corrompió la sociedad de aquel entonces. ¿Qué tenemos que saber? Tenemos que saber que esa era una característica en aquel entonces. Y podemos pensar, pero ¿y ahora? Porque eso no pasa ahora. No pasa que vengan gigantes, ni vengan nefilines, ni ángeles caídos. Pero estamos desde cuándo oyendo hablar de clonación, desde hace como 25 años atrás. Entonces nos damos cuenta que los científicos descubren que una célula tiene todas las características y las propiedades para poder reproducirse igualito. Entonces, ¿qué está ahora inventando el enemigo a través de la ciencia? Pues hacer una persona, si le llamaron persona, vamos a un ser, quién sabe cómo llamarse, que si por ejemplo los gatos tienen la mirada, la mejor mirada, la mejor visión, entonces le van a poner los ojos del gato. Y así van a tomar cada parte de diferentes especies que sea lo mejor para colocarlo a ese ser que están creando. Entonces estamos hablando de que definitivamente se está mezclando las especies, dañando la obra de Dios. Y es exactamente lo mismo que sucedió con los nefilines en aquel entonces. Y es el engaño de este mundo, amados. ¿Cuál es el engaño desde el principio, desde el Edén? El querer ser como Dios. Y entonces estamos levantándonos en contra del diseño de Dios, rompiendo sus leyes, queriendo ser autónomos, independientes. Es como que no necesitamos ninguna ley de Dios. Nosotros logramos lo que queremos lograr. Y vamos a ser como dioses y vamos a crear nuestra propia ley. Y vamos ahora a aceptar lo que queramos aceptar. No importa que el Señor haya dicho todo lo contrario. Y lo peor es que el mundo está aceptando todo esto. El mundo está feliz con todo lo que está pasando. ¡Wow! La ciencia ha aumentado. Cuánta gente inteligente. Cuánta tecnología. Mira todo lo que se puede lograr en este tiempo. Entonces, definitivamente, amados, esta generación está exactamente como estuvo la generación de Noé cuando vino el juicio de Dios y vino el diluvio. Nosotros vemos cómo había una línea piadosa que adoraba y servía a Dios, pero también había una descendencia impía que andaba según la carne y las cosas del mundo. Pero la maldad arropó esa generación que andaba según Dios y se corrompió el mundo. Y dice la palabra de Dios que al Señor que le pesó. Ustedes saben lo grande que es eso, que le pesó haber creado al hombre. ¿Y saben por qué, amados? Porque le dolía ver las consecuencias que venían para la vida del hombre por su propio pecado, por la propia maldad de su corazón. Y nosotros hoy que nos llamamos hijos de Dios, hoy que decimos que somos aquellos que siguen la palabra de Dios y que caminamos en el temor de Él, es necesario que revisemos nuestro testimonio, amados míos, que podamos ver qué estamos enfrentando, si realmente estamos siendo fuertes y valientes para vencer en este tiempo, para cuando llegue la persecución más fuerte, para cuando llegue el tiempo difícil, de verdad entender que tenemos la fuerza para poder enfrentarlo, porque estamos acostumbrados a morir, porque estamos acostumbrados a la vida sacrificial, o realmente somos cristianos que estamos llenando de toda la complacencia de los deseos de nuestros corazones y no estamos muriendo. Señores, somos la iglesia del Señor, y si nosotros analizamos, nos pesa ayunar, nos pesa orar. Convoca una reunión de oración, siempre vienen las mismas 5 o 6 personas. ¿Por qué? Porque no queremos nada que nos demande un sacrificio. Queremos llevar una vida ligera, como si no estuviéramos en Dios, pero diciendo que estamos. Entonces yo pienso que a la luz de esta palabra y dándonos cuenta
de que el Señor, así como puso límites en aquel tiempo, vivirán 120 años, y así efectivamente vino el diluvio y todos murieron, menos aquel que encontró gracia delante del Señor, Noé y su familia. Pero después todos murieron. 120 años el límite. Ella es igual que ahora. Ahora no hay un límite de 120 años. Ahora hay el límite de que el Señor viene a buscar a su iglesia, de que su iglesia será levantada. Pero esos que se han convertido en los fieles, en los que se acostumbraron a morir, en los que se acostumbraron a olvidarse de sí mismos para pensar en el Señor y en el propósito, aquellos que tienen la mirada puesta en lo eterno y no en las cosas de esta tierra, aquellos que han renunciado a la vanidad de este mundo con tal de agradar al Señor, aquellos que se deleitan en su palabra, que aman al Señor y sus cosas, esos serán levantados. Y entonces el Espíritu Santo se irá del mundo, ya no estará en la tierra, porque se va con nosotros. Y el Espíritu Santo es quien convence de pecado, de justicia y de juicio. Y ya los que queden tendrán que pasar el dolor, la tribulación más grande que se ha podido vivir para poder mantenerse sin ser sellados y poder entonces, después de pasado este tiempo de horror terrible de la gran tribulación, entonces encontrarse con el Señor y poder vivir en el milenio junto a la iglesia del Señor. Fíjense que en ese entonces, predicó Adán, predicó Enoc, predicó Matusalén y predicó Noé. Y el mundo no le hizo caso. Siguieron caminando bajo su propio pensamiento, bajo su propia forma, siguieron buscando sus propias satisfacciones y sus propios deseos. Y estos hombres de Dios predicando año tras año, predicando el arrepentimiento, predicando la palabra de justicia, y nadie les hacía caso. Pero llegó el día de Dios, amados. El día de Dios siempre llega. Siempre va a llegar el día de Dios. Y estés tú haciendo lo que tú quieras hacer y pensando como tú quieras pensar, va a llegar el día en que el Señor va a levantar a su iglesia. Va a llegar el día en que Él volverá con ella en su segunda venida. Porque la palabra de Dios se cumple. Porque todo pasará, menos su palabra. Es necesario que despertemos a esta verdad. Fíjense que dice la porción que nosotros leímos, que no contenderá para siempre el Señor con la humanidad. ¿Saben qué quiere decir eso? Que no va a seguir lidiando, que no va a seguir todo el tiempo peleando, discutiendo, disputando, debatiendo. No, ya, o sea, tú no me quieres ver, bueno, pues te solté. Eso es lo que está diciendo el Señor. Entonces, en aquel entonces no era un pregonero de justicia y decía: va a venir el juicio, arrepiéntense, entren en el arca. Y en este tiempo exactamente estamos haciendo lo mismo, pero como se justificaban allá, se justifican hoy, como en los tiempos de Noé. Así será la generación en la segunda venida de nuestro Señor. Y yo quiero hacerte estas preguntas que un día el Señor le hizo a Job. ¿Invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás tú para justificarte? Si tienes razón, respóndeme. Si yo me justificare, me condenaría mi boca. Si me dijere perfecto, esto me haría inicuo. Dijo Job, y Dios le contesta: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó después? La destrucción persigue, amados. Job se dio cuenta que no podía justificarse. Job se dio cuenta que no podía cuestionar al Señor, sino que sencillamente tenía que someterse y obedecerlo, porque Él era el grande, el que sabía, el creador,
tiempos de Noé, vendrá el juicio. Serán 120 años. Estamos en un tiempo, amados, muy difícil. Estamos a punto de que suceda algo en la tierra. La iglesia está a punto de ser levantada. Y en cortico tiempo, hablamos de 7 años, volver con el Señor en su segunda venida. La carta a los Hebreos, en el capítulo 1, verso 1 al 3, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Esta, amados míos, es nuestra verdad. Dice: de muchas maneras en otro tiempo amonestaba, pero hoy estamos en los postreros días y el Señor sigue haciendo lo mismo. ¿Qué está pasando con tu vida? ¿Estás contristando al Espíritu Santo con tus acciones? ¿Estás produciendo dolor al Espíritu Santo? ¿Estás silenciando su voz? ¿No estás haciendo caso a la instrucción que Él te está dando? Llegará el momento en que por más que quieras, ya nada podrás hacer. La palabra de Dios también en esta carta a los Hebreos, en el capítulo 10, verso 26 al 31, dice: porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no, ¿cuántos han recibido el conocimiento de la verdad en esta casa? Amén. Y levánteme la mano, ¿cuántos han recibido el conocimiento de la verdad? Y oigan que dice: tú que recibiste el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados si quieres seguir pecando voluntariamente, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de venir a devorar a los adversarios. Si nosotros decidimos seguir contaminándonos con el mundo, si nosotros decidimos seguir yendo tras nuestro propio camino, ignorando el llamado de Dios en nuestra vida, haciendo lo que querramos, en la forma que querramos, porque yo opino que es así, ¿qué nos queda por delante? La horrenda expectación de juicio. El saber que de un momento a otro los fieles y obedientes se van con el Señor y los otros se van a quedar a enfrentar el peor de los tiempos, la gran tribulación, el gobierno del inicuo. Y allí probablemente vayan a perder la vida. ¿Saben por qué? Porque si no soportaron este tiempo, donde Dios en amor nos llama al arrepentimiento, donde Dios en amor nos persigue, mucho menos lo van a hacer cuando tengan la presión de la vida o la muerte. Vivirás si te dejas sellar y si no morirás. ¿Saben qué van a decir? Sella, me ven huyendo, porque habrán perdido la perspectiva. Si tú vives a tu manera y no a la del Señor, tienes por delante una expectación de juicio. Dice esta porción a seguidas: el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. Esto es el Nuevo Testamento. Carta a los Hebreos. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que digo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa
es caer en las manos del Dios vivo. Pisotear es humillar, es irrespetar. Inmunda, hacerla inmunda es asquerosa, impura. Afrentar es ofender, humillar, deshonrar. Todo eso hacemos con el sacrificio de la cruz del Calvario, cuando decidimos andar tras nuestro propio camino. Señores, Dios no puede ser burlado. Dios es santo, Dios es Dios. Dios trazó un plan para tu vida. Pero te toca a ti decirle, sí, Señor, yo quiero ese plan. Y al decirle, sí, Señor, es decirle, yo voy a pagar el precio. Yo voy a vivir una vida sacrificial de renuncia a los placeres de este mundo, a los deseos impíos y malvados de mi corazón. Y lo hermoso de todo esto, que cuando nosotros le decimos sí al Señor, es a nosotros que nos va a ir bien. Es para nuestro beneficio que lo estamos haciendo. En aquel tiempo, 120 años. Oiga que dice Hebreos 9:27, para este tiempo y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. El Señor vio la maldad de los hombres, que era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y le pesó al Señor haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo, traeré de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me ha pesado haberlos hecho. Pero Noé halló gracia delante de Dios. Y esta es la última característica. Una generación perversa que iba tras su propia voluntad, enfrentando a Dios, pero un hombre que halló gracia delante del Padre. Todo designio del corazón de la humanidad en aquel tiempo era de continuo el mal. Pero hubo un hombre que le dijo sí al Señor. Hubo un hombre que halló gracia delante de él, que halló su favor, porque Noé tenía un corazón que anhelaba obedecerlo, un corazón que quería caminar con él, estar de acuerdo con él. ...1656 años de la creación al diluvio, después de haber caminado con Dios, separados de Él. Nosotros podemos decir que estamos a 2015 años del Calvario. ¿Qué está pasando con tu vida? ¿Estás caminando con el Señor? ¿Estás de acuerdo con Él? ¿O estás tras los propios deseos de tu corazón? Dios recordó la promesa de la salvación que vendría a la tierra y eligió a un hombre, a Noé y a su familia. Noé significa consuelo, descanso, reposo. La generación de Noé, después del diluvio, inició un nuevo tiempo. Y aquí estamos. Aquí estamos. Porque la fe de Noé lo llevó a creer en esa promesa, a ir en contra de la corriente, aceptando burlas, difamaciones, oprobio, pero este hombre siguió hacia adelante.
hasta cumplir el propósito, porque le creyó al Señor. Su generación no se contaminó con los nefilines. Él halló gracia delante del Señor. Su descendencia daría continuidad a esa promesa dada en el Edén. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Él era fiel. Pecador, pero decidido a caminar con el Señor y estar de acuerdo con Él. Vamos a tomar hoy la decisión de ser librados de este presente siglo malo, de esta sociedad pervertida y sin escrúpulos. Vamos a quitar la mirada de la complacencia, de los deseos efímeros, circunstanciales, y vamos a vivir nuestros días en esta tierra creyendo como creyó Noé, creyendo que Él viene a buscar su iglesia, creyendo que si no nos santificamos no nos iremos con Él, creyendo que viene tiempo de gran tribulación, donde será muy difícil sostenerse y resistir el embate del mismo enemigo, del diablo, frente a frente. Vamos a creer que el Señor viene en su segunda venida y que su iglesia viene a reinar con Él. Vamos a creer que en esa segunda venida será destruido el anticristo, el falso profeta, y será amarrado el enemigo por esos 1000 años. Y llegará un gobierno milenial de total paz, de total seguridad, de total reposo, donde muchos también tendrán que reconocer al Mesías como Señor y Salvador de sus vidas. Vamos a entender las razones de los tiempos. Vamos a creer en nuestros corazones que esta generación es la generación de Noé, que todas las señales de la segunda venida se han cumplido, que todo lo que el Señor indicó como señal se ha materializado delante de nuestros ojos. Oh, vamos a salir de la ignorancia, de la ceguera que tenemos. Vamos a escapar por nuestras vidas, ponernos a cuentas con Dios, ponernos de acuerdo con Él, para caminar con Él todos los días de nuestra vida. Porque como ayer eran 120 años, hoy está el arrebatamiento de la iglesia, el gobierno de la gran tribulación. Y esto está a punto de suceder, amados, a punto de suceder. Santifícate, vuélvete a Dios, alíñate con Él, renuncia a todo concepto mentiroso y engañoso. No contiendas con el Señor, no quieras hacer prevalecer en tu vida tu propia opinión o tu propio concepto de cómo son las cosas. Empieza a humillarte en la presencia del Señor y a decirle: Señor, como tú dices es, Señor, lo que tú digas es, mi Dios, aunque me duela, aunque no lo entienda. Aprende a enfrentar tu vida, tus pensamientos. Aprende a enfrentar la oposición y la presión social. Aprende a ir en contra de la corriente y a determinarte con firmeza. Eres diferente. Estás llamado y llamada a ser luz en medio de las tinieblas. Llamada y llamada a dar un testimonio de vida coherente. No
pongas en un acuerdo tus acciones y tus palabras, y que éstas estén en un acuerdo inquebrantable, innegociable con la palabra de tu Creador. Empieza a ordenar tu vida en la intimidad, en tu hogar, en tu habitación, en el secreto donde nadie te ve. ¿Qué está pasando contigo? Es tiempo de integridad, es tiempo de purificación, es tiempo de santificación, de renuncia, de soltar lo que no es para recibir lo que es. Porque ciertamente no hay nadie que en esta tierra haya dejado padre, madre, esposo, bienes, que no vaya a recibir muchísimo más en esta tierra, y también la vida eterna. En el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua Mashiach, yo declaro vidas transformadas. Yo declaro corazones quebrantados en tu presencia, Señor. Yo declaro matrimonios restaurados, jóvenes que se vuelven a ti, Señor, en santidad, Padre. Yo declaro mujeres virtuosas, guerreras y de propósito, Señor. Yo declaro hombres valientes y esforzados en ser sacerdotes de su casa. Yo declaro ministros de santidad en esta casa, Señor. En el nombre poderoso de Yeshua, yo declaro que casa de Dios, Efraín, el ministerio que fructifica, completo se va con el Señor. Porque hoy es día de decisión. Hoy es día de decisión. Hoy es día de encontrar gracia delante de Dios. En el nombre